¿Estás seguro? Bueno, pues vamos a orar a Dios, porque yo no te puedo dar nada. Pero Dios sí te puede dar. Amén. Puede utilizar a una persona como yo, que soy el más insignificante, pues Dios me puede utilizar para darte una palabra si tú le pides. Porque Dios se moverá conforme a tu fe. ¿Tienes fe que Dios te puede hablar hoy? Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y por ello te ruego en el nombre de Cristo, que tú estás viendo a todos los que estamos aquí. También sabes quién va a escuchar esta palabra después. Y te ruego en el nombre de Cristo que conforme a tu gran misericordia, a tu gran amor, que Señor tomes mis pensamientos, mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi lengua, y pueda traer una palabra tuya, no mía. Por ello te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, también quiero presentarte cada problema, dificultad que cada uno tenga. Tú lo conoces, tú lo sabes, Señor, y para ti las cosas son fáciles, como está escrito, que tú dijiste que para Dios no hay nada imposible. Por ello ponemos cada familia, cada persona, cada situación en tus manos para que tú vengas obrando. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Bueno, esta tarde estaba leyendo sobre la predicación y la verdad que a veces cuando hay situaciones que la Biblia nos explica complicadas y me meto en ello, pues me entra un quebranto que no veas, ¿sabes? Porque me meto en la situación del personaje de la Biblia. Es bueno a veces pensar, cuando la Biblia te explica una historia, meterte en el cuadro, y entonces de esa manera podrás percibir mejor lo que la Biblia trata de hablarnos. Es importantísimo meterse en la escena. Y bueno, vamos a hablar acerca de las bendiciones de Dios, porque ¿cuántos creen que Dios quiere bendecirnos? A todos, a todos. Algunos pueden decir, no, hermano, a mí no. Dios bendice a todos, pero a mí no. No, Dios bendice a todos. Lo dice la palabra del Señor, que Dios no hace acepción de personas. Ahora, a veces hay personas que no perciben la bendición de Dios debido a los problemas, las dificultades, porque las dificultades pues a veces nos ciegan un poco, y a mí también me pasa el ver que Dios nos está bendiciendo y no nos damos cuenta. Luego después, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que sí. Ahora, hay algo muy interesante que estaba leyendo, a ver hasta dónde da tiempo, de la palabra del Señor, y voy a empezar con Josafat, que era rey de Judá. Hubo varios reyes en Judá que fueron tremendos, ¿verdad? Entre ellos también Ezekías, y el otro que comenzó a reinar con 8 años, ahora se me ha ido el nombre de él. ¿Cómo? Oseas. Josías, perdón, sí, no te entendía, que ya estoy medio solo también. Bueno, y alguno otro también, que leyendo su historia te impresiona. También estuvo Manasés, que Manasés fue un pecador terrible, ¿verdad? Había hecho cosas horrorosas, dice la Biblia, inclusive hasta el punto de dar a sus hijos al fuego, a dioses paganos, pero llegó un momento en el cual se arrepintió profundamente y entonces cambió el panorama de Israel. Y Dios lo perdonó. Es duro, Dios mío, pero mira lo que ha hecho. Pero claro, lo que pasa es que Manasés, bueno, y me parece que Manasés era abuelo de Josías, precisamente. Y hubo un cambio en la situación, en el gobierno en Israel, desde el momento que Manasés se arrepintió de sus pecados, quitó los ídolos, o sea, hizo una reforma. Y es que, hermanos, cuando entramos a cumplir con la voluntad de Dios, el panorama cambia. Y tan fuerte, amén. En tu casa puede cambiar el panorama. Y tan fuerte, amén. ¿Qué es lo que se necesita? La conversión a Cristo. Cambia el panorama. Pero claro, no es solamente decir yo me arrepiento, sino que tiene que haber
un cambio en nuestra actitud. Porque el decir y el hablar no sirve de nada si yo no cumplo con lo que le he prometido a Dios de serle fiel. Si yo vengo a la iglesia y simplemente vengo, me siento, dice en Santiago que somos oidores olvidadizos, Padre Santo de la Gloria. Nos olvidamos y entonces no sirve para nada. Es igual que aunque uno tenga fe pero no tiene amor, es como címbalo que retiñe, algo que no sirve para nada, algo que es molesto realmente. Entonces, Señor, nos ayude. Si tú obras y te sometes a Dios, las bendiciones de Dios están aseguradas. Gritan fuerte amén. Porque es Dios quien lo dice. Y Dios ha dicho, yo te voy a bendecir. Ahora, si quiero obtener la bendición, pero yo no someterme a la palabra del Señor, eso no funciona de ninguna manera. Y vamos a verlo. Cuando nosotros andamos en problemas, en angustia, en dificultades, y clamamos a Dios, Dios responde. Ahora, Dios responde siempre, a pesar de que tú y yo no hagamos las cosas como corresponden. Lo que pasa es que a veces Dios nos puede decir, hijo, perdóname, bueno, el perdón te lo pido yo, no te puedo atender porque no has cumplido. Y el problema es que como yo conozco el futuro, sé que no vas a cumplir. Aleluya. Y a su nombre, cuando Dios va a destruir Gomorra y Sodoma, dice Dios hablando, la Trinidad hablando, dice, no le voy a decir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, sabiendo yo que va a caminar en mi presencia. Padre, da un aplauso a Cristo, por favor. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermano, la consagración a Dios es lo que hace que Dios se mueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mira, aquí en Segunda de Crónicas, seguramente que algunos versículos no estarán igual porque estoy mirando a veces versiones distintas y porque tienen una expresión diferente, es lo mismo, pero y entonces a veces lo pongo. Por eso si lees arriba y ves que es distinta, es lo mismo. Segunda de Corintios 17:3, hablando de Josafat, dice, y Jehová estuvo, atención, con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre y no buscó a los Baales. Me quebranta esa parte porque nota la palabra, cada versículo que leas tienes que meditarlo. Mire, David, ¿qué es lo que ustedes saben? Que David fue un tremendo hombre de Dios, por tan fuerte amén. Pero ¿qué pasó? Cuando ya llegó a la edad un poquito cincuentón, ¿verdad? Y no salió a la batalla, se quedó en la casa, fue arriba al terrado después de la siesta y vio a aquella mujer Betsabé ahí. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ya bajó, concibió el pecado y pecó. Entonces fíjate bien, hay un cambio, o sea, Dios lo tuvo a David y lo perdonó. Pero hay un cambio en el lenguaje de Dios en cuanto a David. Y aquí lo expresa. Esto es tremendo. Dice, porque, o sea, Josafat anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Qué significa esto? Caminó bien antes que David pecara. Dios lo tiene en cuenta nuestras actitudes. Gritan fuerte amén. Todas tus actitudes, las mías, Dios las tiene en cuenta, lo mira. Dios es misericordia y nos ama. Amén. ¿Qué es lo que pasó a David después de que él ha pecado? Siguió siendo rey porque él había sido muy fiel con Dios. Lo fue después también de que pecó, pero el pecado fue tan grave que Dios no le pudo quitar, porque Dios es justicia, no le quitó el castigo en cuanto a las consecuencias de lo que había hecho. Aleluya. Era triste, ¿no? Pero aquí Dios hace una división en la vida de David. Y Josafat lo que tiene es que caminó bien todos los días de su vida conforme a los primeros caminos de David. Da un aplauso a Cristo.
Aleluya. Dios mío de mi vida, Señor Jesús Nazareno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Poco tiempo después, y aquí viene el asunto que lloraba y lloraba hoy, esta tarde, en la casa, metiéndome en el personaje. En el capítulo 20, léetelo en la casa, pero léetelo despacito, con detalle. Dice que sin ton ni son, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre viene al encuentro para destruirnos. Tengamos cuidado, hermano, en el nombre de Jesús. No permitas que el diablo te tiente. Te va a tentar de cualquier manera, te va a traer un problema, porque el diablo quiere destruirnos. Cristo ha venido para darnos vida, pero el diablo quiere destruir. Y el diablo, para poder destruirte, te trae el pecado así en la cara. Te lo quiere reflejarlo por la mente para que tú caigas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, claro, quiere atemorizar. El diablo quiere traer miedo, porque esa es una de sus armas, atemorizarnos. Ay, que no tengo trabajo ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto a personas a veces que han venido con pánico y aún sin estar necesitado económicamente. Con pánico, ay. Claro, no creen en la promesa de Dios, que Dios ha dicho: busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas te serán por añadidura. Y tan fuerte, amén. ¿Crees en esa promesa? Claro, eso no significa que no hay que trabajar, hay que trabajar. Lo que significa que habrá bendición. Hay gente con muchos temores. Tenemos una enfermedad. ¡Ay! ¡Que me muero! Aleluya. En esto de las enfermedades hay que tener cuidado. Yo el primero. Porque el diablo viene con miedos. Sentimos algo en el cuerpo. ¡Ay! Al médico. Y el médico, no sé si sabes que no lo puede todo, ¿verdad? Yo saben que, a ver, hubo un hermano que lo amo mucho, y yo se lo dije a él, por eso lo digo. No voy a decir quién es, pero yo se lo dije. Fue al médico y le dicen que tiene el corazón grande. Y le entró pánico. Y yo le dije: mira, escúchame, yo tengo un infarto. He tenido 90% de obstrucción. Si yo hiciera caso cada vez que siento un dolorcito por aquí, una debilidad, estaría todos los días en el médico. Pero en el nombre de Cristo estoy en sus manos. No le hago caso. Ahora el día 27 tengo una revisión. Bueno, hay que ir, porque tampoco es decir, no voy. Pero si le dejo, el miedo te acobarda, te hunde. Y en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Por una fuerte amén. Pero hay personas que no, y toda la vida de médicos. Médico que me duele el dedo, médico que me duele aquí, médico. Yo no digo que si uno se siente malo de verdad, vaya al médico. Pero es que cuando uno aprende a depender de los médicos más que de Dios, tenemos un problema. Aleluya. Si uno se siente mal realmente, como me dio un infarto, uno tiene que ir al médico. Eso tampoco está bien, porque no, yo ya me sana y te mueres. Porque pero tampoco es que a cualquier cosa me duele el dedo meñique, ay. Porque hay gente que tiene pánico, al médico. Y se tiran toda la vida de médicos. Y a su nombre. ¿Tenemos un Dios poderoso? Pues nosotros tengamos miedo. Si me muero, me voy con Cristo. Que no me quiero ir porque quiero estar con mujeres. Y en la obra, me encanta estar en la obra del Señor. Me encanta hacer su obra. Amén. Pero cuando llegue el tiempo, llegó. No te va a pasar nada. Si tú estás en la voluntad de Dios y yo, no va a pasar absolutamente nada si Dios no lo permite. Porque nuestra vida está en las manos de Cristo. Y no va a pasar nada. ¿Lo crees? A menos que Dios lo permita.
Dar un aplauso a Cristo si puedes, por favor. Aleluya. Ahora, leyendo esta tarde, digo, Dios mío de mi vida, esto sí que era un problema. Sin ton ni son. Porque el diablo a veces levanta cosas sin ton ni son. Igualmente te hablo, perdóname ya porque lo siento decirlo, en el hogar, que es donde el diablo más quiere destruir. A veces regañeras sin ton ni son, por discusiones, por palabras. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Cualquiera, échate para allá. Ya estamos. Aleluya. Sálvese el que pueda. Porque a mí no te creas que yo no tengo mis fallos, cuidado, Pero sabe, hay una cosa que le agradezco a Dios con toda mi alma, que si realmente he hecho algo, Dios me ayuda para darme cuenta y tener la suficiente valentía y humildad para ir y pedir perdón. Esta es una base fundamental en la vida de un cristiano. El humillarse. ¿Qué es humillarte? Porque hay gente que dice, fulano de tal es muy humilde. ¿Pero qué es humillarse? Humillarse es que cuando uno comete una falta, tener la capacidad suficiente para pedir perdón. Y a veces, teniendo la razón. Porque si con tu humillación vas a hacer bien a la otra persona, hazlo. Dios te va a justificar. Cuando uno se humilla y lo hace por amor a Dios, eso va a trabajar. Grita un fuerte amén. Y va a cambiar. El Señor nos ayude. Así que, escúchame bien. Afloja tu genio. Que a Dios no le gusta lo subido de tono. Una cosa es un enfado en un momento dado. Y otra cosa es que hoy me dicen, échate para allá. Enfadado. Que no, un café, que no, háztelo tú. Y si hoy por una cosa, mañana por otra, al otro, eso se convierte en una amargura. Y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la victoria. Mi esposa y yo tenemos la victoria en Cristo. Que no es por otra cosa, es por Cristo. Porque Cristo ha sido y es el centro de nuestro corazón. Si no fuera por eso, no valdríamos un duro. Pero, ¿estamos ellos solos? Dios mío, el cielo, ya abajo. Un aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor, por favor. Y a su nombre. Bueno, pues, ¿qué pasó aquí? No quiero llorar porque es que me conmueve. Pues de repente vienen las naciones de alrededor, Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Es decir, y la descripción que nos hace la Biblia da un sentido que les duplicaban, pero no solamente posiblemente el doble, sino pudiera ser el triple. O sea, si Israel, te pongo un ejemplo, era 1.000.000, los otros el ejército eran 3, te pongo un ejemplo. Entonces, claro, vienen deprisa y corriendo y le dicen a Josafat, que vienen todas las naciones de alrededor, vienen contra nosotros, hay un gran ejército. Entonces, ven la situación y Dios mío de mi vida, una multitud enorme que no se podía contar y, lógicamente, tiemblan como un junco. Josafat era un hombre que había andado en la voluntad de Dios, había obedecido, pero dice la palabra que él reunió a todos los ancianos y fueron a orar, ¿verdad? Todos los ancianos no fueron mirando a ver qué podemos hacer, a dónde vamos y dónde iban a ir si Israel tenía enemigos por todos lados. Lo mismo que ahora. Israel ahora tiene enemigos por todos lados. Cuidado, Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. La gente ahora en el festival de Eurovisión ha habido apoyando a los palestinos, haciendo boicot. Yo no lo he visto ni no lo veo porque la verdad es que no me gusta. Dicen que Israel ha quedado segundo, dicen.
y se ha manifestado todo el mundo. ¿Sabes una cosa? Dios está con Israel. Eso no significa que Dios no ame a los palestinos, pero si los palestinos no quieren de Dios, pues Dios no los puede atender. Ahora nosotros tenemos que orar por los judíos y por los palestinos, porque no podemos nosotros odiar, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y tiene enemigos, ahora tiene al mundo entero. Y en la guerra de Armagedón el mundo entero se levanta contra Israel. Bueno, pues aquí era todas las naciones de alrededor que van contra Israel. Y aquí hay una oración donde dice que los quieren aniquilar. Parece ser que según el contexto de lo que está explicando, era una multitud tan grande que lo que querían era aniquilar. Porque el diablo siempre ha querido quitar a Israel del medio, porque cree que si los quita del medio, los planes de Dios se frustran. Y claro, de Israel tenía que venir el Salvador. Dios tiene planes contigo, grito fuerte amén. El enemigo saldrá al encuentro siempre para tratar de destruirlo. Pero si tú permaneces firme, no podrá. Grito fuerte amén. Permanece firme, por favor, en el nombre de Cristo. Yo lo he visto. Y mi esposa igual, llevamos más de 50 años en el Evangelio. ¿Que hemos pasado? ¿Que hemos sufrido? Sí. Pero aquí estamos. Y de vuelta, amén. Es una hermosura estar en Cristo, estar en Dios, ¿verdad? Así que lo que ellos hacen es que cuando vienen todo este ejército, van a buscar a Dios. Y le dice, mira, Señor. Dice que se quebrantan, lloran. Una tribulación muy grande. Y entonces cuando ellos están orando al Señor y clamando y humillándose delante del Señor, porque cuando uno hace una oración intensa, ¿verdad? Que está bien concentrado, Dios responde. Y dice que en el mismo momento allí había un profeta. Y le dice, che, así dice el Señor, que no vais a tener que luchar. Dale un aplauso al Señor, Padre Santo. Dios mío de mi vida. Lo mismo que le dijo a Ezequías, exactamente lo mismo. Cuando vino el rey Senaquerí de Asiria, eran malvados a máximo el rey Senaquerí. Hermanos, perdóname la expresión, eran tan malos el reino de Asiria que lo que hacían ellos para hacer un ejemplo de miedo y de temor, agarraban a los judíos en plena calle y con perdón les rajaban y la piel se la sacaban a cachos. Eso es lo que hacían los asirios para atemorizarlos. Y claro, cuando está Ezequías, que Ezequías era un hombre de Dios tremendo, pues viene lo mismo, que viene Senaquerí, que nos quiere matar, y lo que quiere Senaquerí es someterlos, pero les pide cosas que Ezequías le dice, no puedo darte eso es imposible. Dinero y todo lo que quiera, vale, pero le pedía a los jóvenes, en fin, hacer una masacre, realmente lo que quería. Y entonces, pues si no lo haces te voy a destruir, porque yo he destruido a todas las naciones de alrededor. ¿Y quién te crees tú? ¿Y tú te crees que Jehová te va a defender? Ay, amigo, ahí ya se fastidió el invento. Entonces, cuando recibió el escrito, porque le escribieron, se fue Ezequías con esa carta y la tiró ahí en el templo. Qué bueno, hermano, cuando nos rendimos al Señor de esta manera. Y dijo, Señor, mira, todo lo que dice la carta es verdad. Pero es que las demás naciones no tenían el Dios que nosotros tenemos. Aleluya. Tú eres Jehová. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Y está escrito en la palabra, hermano, que Dios mandó un ángel y destruyó a todo el ejército de Senaquerit. Aquí, con Josafat, pasó exactamente lo mismo, pero aquí lo que ocurre es que era muchísimo más grande. Y dice que cuando Josafat ora y los ancianos y se humillan y fueron a ver y pidiendo que el pueblo de Israel se esforzara, ven que todos, dice que todos era enorme, estaban muertos sin haber
peleado ellos. Ay, Dios mío, dame un aplauso al Señor. Mira, hubo fiesta en Israel. Dice la Biblia que hubo danzas, hubo alabanza. Y además de ello, Israel se enriqueció enormemente porque todas las riquezas que llevaban las cogieron. Dale un aplauso al Señor. Ay, Dios mío, qué gozo. Grita un fuerte amén. La humillación delante del Señor, el arrepentimiento, hermano. Léete el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, pero centrado. A ver si te pasa como a mí, que no paraba de llorar. Gloria al Señor. Así que, mira, mi mujer, a ver si luego me da tiempo, si me acuerdo, está siendo una cantante de letras. Es una fenómena. Y me ha mandado, ayer os puse una canción, pero me mandó el Salmo 119 para que de eso lo metiera en la inteligencia artificial, hiciera una canción, tratando de buscar lo más adecuado, lo que uno quiere, porque la música es tremenda, es impresionante. Pero si tú sabes meter en la letra, impresionante. Y me mandó el Salmo 119 de versículo 1 al 8. Salmo 119 es tremendo también, pero estos versículos también son impresionantes. Escucha. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. La palabra del Señor nos manda de amar a Dios y a nuestro prójimo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Significa esto que en lo que corresponde a nosotros como humanos, que nos esforcemos en amar a Dios, en cumplir sus mandamientos. Esa es la parte nuestra. No podemos, lo humano solo no puede, porque sabemos muy bien que dice la Biblia que la carne es débil, pero que el Espíritu siempre está dispuesto. Pero cuando yo me esfuerzo en lo máximo, como el Espíritu Santo está en mí, cubre donde yo no llego. Y tan fuerte amén. Pero claro, Dios tiene que ver que yo quiero amar a Dios, que yo quiero esforzarme, que yo quiero hacer su voluntad. Que perfecto no voy a ser, pero tengo que procurarlo. Tengo que procurar, intentar. Que no lo voy a hacer, pero donde yo no llego, Dios me ayuda. Cuando Dios ve mi esfuerzo, que quiero, entonces viene la gloria de Dios, me llena y me ayuda en todo. Y lo hará contigo también. ¿Puede ir tan fuerte amén? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Joven, con guardar su palabra. Y tan fuerte amén. Ahora quiero terminar, porque no voy a leer todo el versículo, porque si no se nos va y no quiero durar más de media hora. La Biblia habla que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esto significa que acampa alrededor tuyo y alrededor mío. Y nos libra de todos los enemigos que nos quieren hacer daño. Porque a veces no solamente hay enemigos que hablen mal, sino también hay enemigos, puede haber, que nos quieren hacer daño físicamente. Si el diablo pudiera, nos mataría a todos. Pero está limitado, gracias a Dios. Por tan fuerte amén. No puede. Pero hay algunos testimonios, porque aquí vemos como a Ezequías, Josafat y otras muchas historias de la Biblia, Dios los guardó. Y yo estoy seguro, cuando vayamos al cielo, Dios nos va a mostrar las veces que Dios nos ha guardado. Yo tengo algunos testimonios míos personales que sé que Dios me guardó. Pero te voy a contar uno. Hay dos testimonios parecidos. Lo hemos emitido hace años por la radio. Yo lo he contado en varias ocasiones, ¿verdad? Y esto es un testimonio real, verdadero. Que hubo un joven, que estamos hablando en Estados Unidos del 1800 y pico,
no había todavía coches, era caballos. Y entonces un empresario de madera pues tenía que pagar a sus trabajadores y había que llevar el dinero a una distancia de unos kilómetros para pagar a aquellos obreros. Entonces un joven que era cristiano y era un chaval muy consagrado, pues el dueño se fiaba de él y entonces el dinero se lo daba a él para que lo llevara y pagara a los trabajadores. Un delincuente y asesino le estaba vigilando, porque parece ser que tenía conocimiento de que iba a llevar el dinero. Y entonces lo que hizo es preparar un día, estaba solo, era fácil el atraco. Entonces lo que hizo es que, se escondió entre unos matorrales, el muchacho iba cantando y alabando al Señor en su caballo para pagar el fin de semana a los trabajadores, y entonces de repente el otro está apuntándole con una escopeta y siente el muchacho joven cristiano, siente que alguien está pasando algo y se para. Y el otro está apuntando, pero él se pone a orar. Aleluya. Y el otro va a disparar y se quedó petrificado. No pudo mover ni un dedo. Y entonces el muchacho siguió y dijo, no, esto será una cosa mía, no pasa nada. Y siguió caminando, ¿verdad? Al cabo de años, este joven se hizo pastor de una iglesia. Y cuando ya habían pasado unos años, alguien le llamó de la cárcel, porque este ladrón sabía quién era, por cuanto lo estaba vigilando y conocía todo el asunto. Entonces le llamó de la cárcel y él no lo conocía y dijo, mira, quería contarte. Y estaba ya muy enfermo el hombre. Quería contarte que tú trabajabas en esta empresa y llevabas el dinero. Entonces recordó todo, que sí. Dice, yo iba a matarte y para robarte. ¿Y por qué no lo hiciste? Dice, pero cuando te iba a disparar me quedé petrificado y no pude mover ni un dedo. Aleluya. Entonces él le testificó de Cristo y se entregó al Señor. Dar un aplauso a Cristo, gloria a Jesús. Dios nos guarda, grita fuerte amén. Dios nos guarda en su misericordia de todo peligro. Vamos a orar al Señor. Pedir a los músicos que suban arriba. Por favor, dile a Dios hoy, Señor, quiero que mi vida sea consagrada cada día, cada minuto para ti. Quita todo aquello que tú sabes que estorba, porque yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos. Yo sé que Dios nos conoce mejor, pero nosotros también. Entonces, si yo me conozco, voy delante del Señor y le pido, Padre, quítame esto, quítame aquello otro. Yo lo hago. Cuando yo me veo una falta, un defecto, yo lo hago. Pídele tú hoy también a Dios, por favor. Él te está escuchando. Él te ama. Padre, estoy tan agradecido por haberte conocido, Señor. Eres maravilloso. No podremos llegar a comprender tu amor, tu bondad. Señor, queremos ser hijos tuyos, consagrados, viviendo para ti. Así como Josafat dice que andó en los caminos rectos de David, porque, Señor, la decisión de honrarte, de servirte es nuestra. La decisión la tomamos nosotros. Y te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí y aún los que escuchan por las redes, Señor, que tengan una actitud fuerte para hacer tu voluntad, para consagrar la vida. Y tu palabra nos dice, Señor, que aunque el mundo entero se hunda, nosotros no temeremos porque tenemos a Dios con nosotros. Está escrito en tu palabra. Señor, no importa que caigan 1000 o 10.000 a nuestra diestra, pero tú estarás con nosotros. Ayúdanos, por favor, que esta carne que tenemos, Señor, es mala. Tu palabra lo dice.
y quiere llevarnos por el camino de la amargura. Fortalécenos, ayúdanos a entender que el vivir para ti es un esfuerzo diario. Oh, adórale, por favor, quiero que le adores y le expreses a Dios con tus palabras. Céntrate, Jesús te está escuchando, Dios te está escuchando. Céntrate en ello, cree que Él te oye y lo que le estás pidiendo, Dios te lo va a conceder, porque quiere lo mejor para ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias por tu bendición.